Hoy estoy muy feliz y quiero decirles esto porque una cosa es entrevistar a personajes que uno conoce en el día a día, en su quehacer, en su trabajo, pero otra muy diferente es entrevistar a alguien que uno admira y que lo considera como un amigo. Hoy tengo la fortuna de tener en Made in Cali a Fer, más conocido en el mundo de Santiago de Cali, de su cultura, de la belleza, como FL Asesores de Imagen, pero yo le dije Hugo Fer, él es Fernando López. Y quiero decirles esto porque yo creo que él ni se imagina lo maravillosa que son sus manos y el poder transformador que tiene su boca, su palabra, su corazón. No es solamente un asesor de belleza, no es solamente un peluquero que se encarga de transformar a las mujeres para que se vean mucho más bellas, sino que su propósito va mucho más allá. Y de pronto él no lo sabe, de pronto ya se lo han dicho muchas personas, pero cada que uno está con él o que lo atiende, cada que tenemos una cita con él, es definitivamente una terapia. Y no solamente te transforma físicamente, sino que también transforma el alma y el corazón. Es un hombre que es reconocido no solamente en la escena de la belleza local aquí en Santiago de Cali, sino también a nivel nacional y yo diría que internacional porque se la pasa viajando, porque también atiende gente en Miami, por ejemplo, tiene muchas amigas, conoce historias de vida de personas, yo creo que de todo Colombia, famosas, no famosas, es amigo de todo el mundo. Y él es Fer, definitivamente un hombre maravilloso, increíble, con el que hoy tenemos la fortuna de contar aquí en Made in Cali, el podcast. Bienvenidos. Bueno, ¿cómo es que un hombre que quería ser cura, que quería ser sacerdote, termina siendo un asesor de imagen, un peluquero de los más conocidos en Cali? Bueno, yo creo que el universo y Dios tienen propósito, creo que ya lo escuchamos recurrentemente siempre, y tiene una manera maravillosa de hacer que sus propósitos se cumplan sin saber cómo y dónde. Desde pequeño sentía que había nacido para servir, en la adolescencia sentí que iba a servir en la iglesia. Y llegué allá, llegué a la Iglesia Católica, empecé como servidor de una comunidad, en mi mente siempre estuvo entregarme de lleno, pero en algún momento la verdad absoluta es que en algún momento de mi vida yo vi la iglesia como un salvavidas para no tener que hablar nunca de mi orientación sexual. Okay. Yo dije, pues en esa época, yo hablo de esa época sin sentirme un hombre viejo, pero unos 30 años atrás, no estábamos todavía como estamos ahora, de abiertos a la comunidad diferente. Entonces yo simplemente dije, no, yo de pronto si me quedo aquí, si soy sacerdote, si empiezo a servir, a nadie le va a interesar lo que yo estoy sintiendo. Y de pronto a mí hasta se me va a olvidar. ¿Por qué crees que eso se olvidaba? Porque en mi corazón tenía frases que había escuchado de la familia, de amigos, gente que me ha dicho, no, cuando vos digas que tu orientación sexual es diferente, específicamente digas, soy gay, hasta ahí, tu familia te va a dejar de hablar, todo ese apoyo familiar que tienes ya no va a existir. Okay. Pero en ese transcurso de estar ya sirviendo en la iglesia, yo un día me enamoré de un hombre. Yo lo veía pasar. Estando en la iglesia. Estaba dentro de la iglesia, pero yo tenía un trabajo que era en un centro comercial con los primos y había un personaje que pasaba todos los días por mi local, por donde yo trabajaba. Y yo empecé a sentir que me gustaba, que me atraía demasiado, demasiado. Hasta que un día él se acercó y me empezó a poner conversa, me contó toda su historia, me contó que era comunicador social, que estaba estudiando en Bogotá. Resulta que su familia y mi familia eran allegados, se conocían familias que conocían de toda la vida y un día antes de irse para Bogotá él me dice literal que él sentía una atracción por mí y yo casi me muero. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18, 19 más o menos. ¿Pero habías tenido anteriormente experiencia con mujeres? No, en el colegio sentí de pronto que me había enamorado de alguna niña del colegio, pero nunca tuve... O sea, nunca tuve una experiencia de contacto físico con mujeres, no. Bueno. De yo verla hermosa, de que yo sintiera que me gustara, sí, pero nunca llegué a tener un noviazgo, un beso, nada. Okay. Y hubo una etapa de mi vida en la que yo sentía que ni los hombres ni las mujeres, okay. O sea, literal. Cuando yo siento que como esa atracción por ese personaje, yo
pues fui donde mi asesor espiritual, el padre Toro en ese entonces, y le conté la verdad, le dije, padre, a mí me gusta un man y no sé qué hacer. Y él me dijo, mira, Fer, tú estás como servidor de la comunidad haciendo vocacionales, tú hiciste unos votos de obediencia, castidad y humildad, y si tú quieres seguir teniendo esa castidad que prometiste, a esa persona que tanto te gusta, solamente le vas a poder coger la mano. No podrías hacer nada más con él. Y yo ya estaba en ese punto en que yo quería no solo darle la mano, abrazarlo, darle un beso, no sé. O sea, yo ya el gusto estaba en un punto en el que era inevitable muchas cosas. Entonces, me dijo, tómate unos días, óralo, pídele a Dios una guía. Y empezaron a suceder cosas súper random en ese momento. Ya hoy en día las entiendo con más claridad. Entonces, empecé a ver, en esa época había un programa muy famoso que llamaba Premier Caracol, los sábados o domingos en la noche, y en Premier Caracol dieron una película sobre un sacerdote que se enamoraba de un feligrés. Y por cosas de la vida, yo nunca veía televisión a esa hora, y esa noche me quedé viéndola, y yo lo tomé como un mensaje. Como una señal. Y empezaron a ocurrir otras cosas en mi vida y otras señales. Y a los 20 días yo volví donde mi asesor espiritual y le dije, padre, yo voy a renunciar a la comunidad porque, uno, yo no voy a ser el que hunda un poco más a la Iglesia Católica en cosas que ya está hundida, como por ejemplo que sea un refugio simplemente para no mostrar mi sexualidad. Y he estado pensando que si yo me convierto en el mejor peluquero, el mejor diseñador de modas, el mejor vendedor, el mejor cocinero, voy a poder dar más ejemplo que siendo un mal sacerdote. Y decidí ya retirarme y empecé un camino larguísimo de no saber para dónde coger. ¿Y cómo llega? O sea, esto de la peluquería, de ser asesor de imagen, del gusto por transformar y por crear más belleza en las mujeres, ¿cómo nació? No, yo creo que eso ya venía en mí. O sea, literal venía dentro de mí. Eso era un chip que yo tenía porque siempre me había gustado. Cuando mi hermana estaba pequeña, tengo una hermana menor, yo era el que la peinaba para ir al colegio, yo era el que la peinaba por las tardes, me encantaba, me parecía fantástico. Cuando ya empecé a tener unos años más, a mis compañeras del colegio les arreglaba el pelo porque sí, sin que nadie me enseñara. Y siempre cuento una historia que para mí fue algo que me marcó, y es que cuando tenía más o menos 14 años, a mi hermana le cortan el pelo y, como se dice tradicionalmente, se le pasma. Ese pelo ni para atrás ni para adelante, el pelo en pausa, no le crecía. Pelo en pausa. Y una señora que yo asumo que tenía algún don mágico y que los vecinos le decían bruja, le dice a mi mamá, dígale a su hijo, el menor, que le corte el pelo a la niña, que él tiene buena mano. Y mamá me dice, ve que le corté el pelo a la niña. Y yo le dije, no mamá, yo no sé cortar pelo. Me dijo, ay, no importa, cortarle unas punticas ahí ya. Y mamá compró unas tijeras random, yo le corté y, oh sorpresa, mi hermana le empieza a crecer el pelo, se le pone muy bonito y todo el mundo empieza a preguntar, ay, ¿quién le cortó el pelo a la niña? No, Fer. Entonces empiezan ya vecinas, mis primas, mis amigas, ay, que vos tenés buena mano, cortame el pelo. Ay, que vos tenés buena mano, cortame el pelo. Entonces a mí me empieza, yo creo que ahí me pica el bicho de ¿será que por este lado me voy? Pero aún no era capaz de decidirme, precisamente porque estaba entre que yo quería servir en la iglesia y que si yo a esas alturas de mi vida decía que yo quería ser peluquero, iban a decir, este es gay. Porque lastimosamente en esa época todos los peluqueros eran gays. Eran el travesti del barrio, el maricón del barrio, bueno. Y un primo mío me metió mucho miedo y él me decía, si en la casa se dan cuenta que vos sos gay, te quitan todo el apoyo. Literal, me acuerdo que la frase fue, olvídate de la familia, Fer. Olvídate de la familia, que nadie te va a apoyar. Entonces yo tenía muchísimo miedo de hacerlo. ¿Cuántos años tenías en esa época más o menos? En esa época tenía unos 14, 15. Ya de ahí me dedico a servir en la iglesia, y cuando me salgo de la iglesia empiezo a probar suerte en cosas que podría hacer. Entonces trabajé en una fábrica de zapatos con un tío que fabrica zapatos. Ahí duré un tiempo, pero no era lo mío y me retiré. Hasta que un día yo estaba en la casa sin hacer nada. En mi familia había un dicho,
y a muchos les parecía muy fuerte y era el que no trabaja no come. Y una de las maneras de mi mamá obligarme a hacer algo por la vida y que no me fuera a quedar como el hijo vago en la casa era que cuando yo no tenía trabajo, literal ella por la mañana me ofrecía una taza de café, de pronto un pan, o sea, el desayuno, pero después de esto usted verá qué va a comer el resto del día. Entonces literal ella me decía, váyase para la calle a buscar, busque. Entonces yo me iba, tenía una prima que le daba pereza hacer oficio y ella me llamaba y me decía, Fer, ven y lávame la loza. Y te pago. Y yo me iba a lavar la loza y recogía dinero. Y volvía a la plata con algo, a la casa con algo de plata. Y una vez ella me dijo, es que, ay, Fer, vení, cepillame el pelo. Y yo, no, pues yo no sé cepillar. Me dice, ay, eso es fácil, hacerle. Y pues, digo que yo siento que yo lo tenía adentro, porque literal yo le cepillé el pelo y a mí se me dio tan fácil, o sea, y quedó bonita, quedó bien hecho, no quedó esponjosa, nada, o sea, quedó chévere. Y yo empecé a pensar, yo dije, esto me gusta, yo creo que esto sí es lo mío. Y yo iba donde un man a cortarme el pelo cerca de la casa, se llama Martín. Y un día le dije a Martín, yo le dije, Martín, yo quiero ser peluquero. Martín me dijo, ¿en serio? Pues si quieres venirte los fines de semana y me ayudas a lavar cabezas y vas aprendiendo. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Qué pasó con Martín? Martín era barbero, atendía a hombres y no era el feeling de lo mío. O sea, yo como que decía, no, aquí no es. O sea, él de 10 hombres atendía a alguna amiga de él y ya. Entonces yo como que sentía que no. Y por esos días que estaba sin trabajo, tenía mi mejor amigo, en ese entonces trabajaba como diseñador gráfico en el periódico El País, y como él veía los clasificados mientras diseñaba todo eso, le tocaba en esa sección, me dice, Fer, en una peluquería muy famosa de Cali están necesitando un auxiliar, vos deberías llevar la hoja de vida. Y yo dije, ¿qué? Yo no sé. No, yo ni he aprendido nada, o sea, yo soy empírico, yo sé hacer muy pocas cosas. Anda, que es un auxiliar. ¿Qué peluquería era? La peluquería Daríos, de Darío Arana. Llegué hasta la puerta con mi hoja de vida, mi amigo me pagó la foto, todo, porque yo no tenía un peso, y llego yo a la puerta con la hoja de vida y yo veo esa peluquería tan divina y me devolví y no la entregué. Te dio susto. Y no la entregué. Te voy a decir por qué me daba susto. Las palabras tienen poder y muchas veces nosotros no entendemos que palabras que escuchamos, que simplemente escuchamos al pasar, nos hacen daño. Entonces, a mí me gustaba tener el pelo de colores. Y yo a esa edad ya me había tenido el pelo de azul, de verde, de naranja, de muchos colores. Y una vez alguien me dijo, a usted con esa pinta no lo van a contratar en ninguna parte. Con ese pelo, ¿a usted quién lo va a contratar? Usted está loco. Así. Entonces, cuando yo llegué y vi la peluquería tan de dedo parado, yo dije, no, este no es mi lugar. Aquí no me contratan. Y me devolví. Mi mejor amigo se enojó, me dejó hablar unos días. Yo seguí en mi búsqueda de qué podía hacer y aprendí a pintar paredes. En esa época se usaban las pinturas que al trapo, que al no sé qué, que les tocó veneciano. Entonces una prima decoradora necesitaba a alguien que le ayudara y yo aprendí a hacer eso y me dediqué a hacer eso. Y una amiga me dice, Fer, yo quiero arreglar mi casa, ¿cuánto me cobras por hacerme una decoración en esta pared? No sé qué. Y yo fui y se la hice ya de cuenta mía, independiente. Y ella me dice un día, Fer, para poderte pagar necesito ir a cobrarle una plata a un amigo mío. ¿Me acompañas? Yo le dije, sí, claro. Y llegamos a San Fernando, ella se parquea frente a la peluquería de Darío Arana y me dice, ¿entras o me esperas? Yo le dije, no, yo te espero aquí. Ave María. Y ella sale 2 veces emocionada y me dice, Fer, tienes tus muestras de paredes ahí, tienes fotos de los trabajos que has hecho, este man está renovando la peluquería, anda buscando quien le haga una pared. Nuevamente, segunda vez, Darío. O sea, Dios me puso ahí. O sea, otra vez. Dios me llevó de la mano otra vez, me dejó ahí en la puerta y yo le dije, sí, dale aquí. Y entré y me presentaron al propio Darío y me dice, ay, mira, es que yo quiero pintar, yo estoy cambiando todo de colores, yo quiero algo verde aquí, algo azul allá, algo más allá. Y yo, me dijo, aquí, pero solo hay una condición, aquí podemos trabajar de noche, yo la peluquería no la puedo cerrar. Entonces tú llegas a las 8 de la noche, te quedas aquí encerrado, que mira, estamos hablando de hace 30 años, donde la seguridad empresarial y todo eso no existía. No existía. A mí literal, me dejaban con llave y yo quedaba ahí adentro pintando. Tú eras el guarda también. Claro. Entonces me decía, y a las 6 de la mañana que llega el vigilante, te abre y tú te vas. Si tú trabajaste hasta las 12 de la noche, es problema tuyo.
y te acuestas a dormir, no hay problema. Tú vas a tu ritmo, pero solo podemos hacerlo de noche. Yo le dije, ok, y tomé ese trabajo. Yo le di a él 8 días para terminar lo que él quería. Y el viernes de esa semana, el jueves de esa semana, él me dice, Fer, mañana viernes viene una amiga mía del extranjero, la necesito atender después de las 8 de la noche. ¿Te estorba que yo me quede? Yo le dije, no señor, ¿cómo se le ocurre? Esto es suyo, o sea, sí. yo estoy trabajando allá calladito a un ladito. Nunca se me va a olvidar el momento en el que él se me acerca y me dice, Fer, mira ese pelo de esta señora. ¿De qué color quedó? Yo le dije, está amarillo. Me dijo, y ella quiere neutralizarlo, ella quiere dejarlo más apagado. Como tú conoces de colorimetría por la pintura, ¿con qué color le apago yo el amarillo a ella? Yo le dije, con un violeta. El amarillo se apaga con un violeta. La colorimetría es universal, sirve en las pinturas del pelo, en las pinturas de pared, en lo que sea. Él me dijo, listo. Y si yo te digo que este color tiene azul y este tiene violeta, ¿cuál de los dos le pondrías vos? Yo le dije, es que tiene azul y ella está muy amarilla, queda verde. Hay que ponerle el que tiene violeta, que se lo va a neutralizar. Y él fue, terminó su trabajo y cuando terminó, se me acerca y me dice, Fer, vos serías un gran colorista. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo le dije, eso que usted no sabe una cosa, don Darío. ¿Qué? Yo le dije, yo corto punticas y cepillo. No, el combo completo. Total, él es que, ¿en serio, Fer? No, pues qué chévere, ojalá estudies, yo tengo una academia, no sé qué. Yo ahí dije, este man me está vendiendo el curso. Pero lo escuché, chévere. A la semana siguiente que fui a recibir mi pago, me atiende la esposa de él en ese entonces, doña Orbilia Soto, y me dice, Fer, te tengo un trato. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no sé si te interese. Darío vio un talento en vos y él está emocionadísimo porque usted vio mucho talento. Vos sabes que nosotros tenemos la academia aquí a la vuelta. Te cambio el trabajo que nos acabaste de hacer por la beca completa en la academia para que estudies. Y en mi mente yo automáticamente hice cuentas y dije, ¿qué? Obvio. O sea, yo ya había averiguado porque yo quería estudiar y era por ahí 5 veces más de lo que yo le había cobrado a ella por el trabajo. Entonces yo iba a ganar. Y yo le dije, sí, está bien, me gusta, ¿cuándo empiezo? Me dijo, anda de una vez y matriculate. Yo ya llamo que vos vas a ir a matricularte. Me fui a matricularme. Una semana después, que ya empezaba clase, estaba yo en mi primer clase ahí juiciosísimo, me dicen que apenas termines, te esperan en la peluquería que la señora Orbilia necesita hablar contigo. Cuando fui, me dijo, Fer, te tengo otro trato. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, uno de los asistentes de Darío renunció y andamos buscando un reemplazo. Telemedis. Y Darío pensó de primero en vos y él tenía un hermano que llamaba Luisito. Me dice, y Luisito también te vio esta mañana en la academia y te ve mucho talento. Yo te daría el permiso para que sigas estudiando. Y si me sale una pared para pintar, me dijo, te doy el permiso cuando lo necesites. Ojalá sean los lunes, que es el día suave. Yo le dije, dale, yo puedo decirle a la gente que le hago las paredes entre domingo y lunes. Y me dedico a estudiar de lunes a viernes y en las tardes me vengo para acá. Está súper bien. Acepté el trabajo. Desde que acepté el trabajo, nunca más volví a hacer una pared porque nunca más me volvieron a llamar, yo no lo volví a promocionar y creo que mi mente se enfocó en ese momento en hacer eso, en quedarme allí. Y empiezo yo a trabajar, empiezo yo a ayudarle a Darío y ellos empiezan a ver en mí habilidades especiales. ¿De qué manera? Darío pagaba como unas capacitaciones cada cierto tiempo para todo su personal y me dice Darío, como a los 2 meses de yo estar allí, me dice, Fer, vamos a tener una capacitación de maquillaje. Yo sé que tú nunca has maquillado, pero tráete una modelo para que veas. El miércoles por la noche es la clase teórica y el jueves es la práctica. En la clase teórica no era una clase de maquillaje para principiantes, era una clase de corrección de ojeras, muy, muy difíciles de corregir, con una estilista súper famosa que era experta en ese tema. Yo vi toda la teoría, todo, y al otro día llevé a mi hermana por sus ojeras, porque como era corrección de ojeras, ella era la modelo perfecta. La hermana. Yo trabajo, hago mi trabajo, y la profe se arrima y le preguntaba a Darío, le dice, ¿estás seguro que él nunca ha maquillado? Fer, ¿vos nunca has maquillado? No, yo nunca había maquillado. Uy, pues lo haces muy bien.
vos tenés algo en esas manos. Ponete las pilas, seguí estudiando y ellos me empezaron a dar fuerza. A motivar. Ya de ahí, la historia hay que resumirla. Trabajé un tiempo donde Darío, me independicé, monté FL Asesores hace ya 25 años y en ese camino de montar FL Asesores empiezo a descubrir que esos dones que un día en la iglesia alguien me pone las manos y me dice que Dios me había regalado el don de profetizar y de sanar, yo los podía aplicar en mi trabajo. ¿Por qué? Porque después de la medicina y la enfermería, la estética y la peluquería somos las únicas profesiones donde nosotros podemos tocar al cliente, donde tenemos contacto con el cliente, porque lo debemos tener. Porque yo no te puedo cortar el pelo sin tocarte la cabeza, yo no te puedo maquillar sin tocarte la cara. En otros trabajos puede no haber contacto, pero en este sí. Y empecé yo a entender cómo energéticamente yo podía ayudar a los demás, muchas veces sin hablar. Entonces empecé a decir, bueno, si Dios me regaló el don de sanar corazones, porque es muy diferente sanar a curar, sanar es del alma, curar es del cuerpo. Y cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, con razón es que a mí vienen mujeres, hombres con problemas y se sientan aquí, ¡prum! Terapia. Y hacen terapia. Y empecé a leer muchísimo, me encanta leer, entonces empecé a leer muchísimo psicología, empecé a leer muchísimo metafísica, espiritualidad, y empecé a ver que la gente regresaba a la peluquería no solo por la belleza, sino porque les gustaba ir a hablar conmigo también. Y creo que hasta el sol de hoy eso se sigue dando, eso se sigue viendo y eso a mí me llena muchísimo, muchísimo el alma. Y volvemos para contarte nuestros sueños, la segunda historia, la segunda parte, o sea, ahí, mejor dicho. Total. Esta profesión también te da la oportunidad, Fer, de conocer muchas mujeres famosas, no famosas, has hecho amigas en todo ese proceso. ¿Qué es lo más gratificante que te ha dado este trabajo? Encontrar gente bonita no físicamente sino del alma, ver crecer a los demás también. Siento que es gratitud de lado y lado. Mis clientas me han visto crecer a mí y yo las he visto crecer a ellas de alguna manera. Entonces es muy rico porque uno se vuelve familia muchas veces, uno se vuelve de esos amigos que son para siempre, que a pesar de que unas hoy en día ya no estén aquí sino en Bogotá, en otras partes del mundo todavía nos hablamos, todavía tenemos contacto. Empecé a entender que ser amigo no era precisamente estar ahí todos los días y a toda hora, que yo podría tener unas muy buenas amigas en cualquier lugar del mundo y simplemente cuando nos vemos soltarnos y contar, o precisamente cuando estoy pasando momentos difíciles hacer una llamada y sentir que están ahí cerquita, porque son gente maravillosa. Que es algo muy cómico para mí, que tengo amigas que la gente ve inalcanzables. Sí. Y cuando yo veo que les piden una foto, yo digo, ay, ¿por qué les piden fotos? Y esta. ¡Esta! O sea, ay, yo no sé por qué. Obvio, yo sé que hay una dimensión grandísima en todo lo que han hecho, en lo que han logrado, por lo que se han hecho famosas, pero para mí nunca son inalcanzables. Claro. Entonces yo como las tengo ahí, como cualquier día me podría tomar una foto, como que digo, la gente tan boba porque les pide foto. Obviamente ya cuando como que cambia el contexto y yo veo una famosa para mí, digo, ya entiendo por qué la gente le pide foto a mis amigas. Claro. Pero es como esas sensaciones raras de, o que modestia aparte le puede pasar a uno mismo. Muchas veces uno termina un muy buen trabajo y ha habido gente que me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es que yo hace mucho quería venir y quiero mostrarle a mi familia que vine a que tú me arreglaras el pelo. Entonces, imagínate, yo no me siento famoso como para que me pidan una foto, pero ellos te llegan a ver como, wow, es que él es muy bueno, es que tiene buena fama, es que la gente habla bien de él y yo por eso quería venir. Y eso te engrandece el alma, siempre pidiendo que no me engrandezca el ego, pero también ayuda un poquito a que ese niño inseguro de años atrás sienta seguridad y sienta que va por el camino que es. Y sienta que finalmente encontró su propósito. Totalmente. Que es servir a través de sus manos, de la escucha, Totalmente. de los consejos. Y sí, se los digo porque definitivamente es terapia. Y sí, porque es maravilloso con sus manos. Y también tengo que chicanear aquí. Me preguntan quién te hizo el color, cómo tenés el pelo de lindo, quién te maquilló. Pues ahí lo tienen, es FL.
Bueno, hablemos ahora. Bueno, también me parece que es algo muy bonito decir y de las experiencias más bonitas que creo que te toca vivir y es también atender como esas generaciones. La abuela, la mamá y luego viene la hija que ya está grande, mejor dicho, haces amigos. A en estas todo lado. alturas siento que me siento viejo cuando llegan las nuevas generaciones, precisamente por eso, porque tengo que mirar hacia atrás y decir, ay, pero es que yo arreglaba a la abuela, o sea, yo arreglé a la mamá para los 15 y ahora estoy arreglando a la niña para la primera comunión. Entonces, ahí es donde ver qué pasan las generaciones también te aporta mucho al alma, pero nunca voy a olvidar cuando estaba en Daríos, Luisito, el hermano de Darío, que en paz descanse, me vio atendiendo una niña y me dijo, esas clientas tuyas. Y yo he sido muy contestón y sarcástico y burletero y volteé y lo miré y le dije, estas me van a durar toda la vida, las tuyas ya se están muriendo. Y todo el mundo en la peluquería se echó a reír y podría decir que fue verdad. Esas niñas que peiné chiquiticas ya me han llevado a sus hijas, las he arreglado para los 15, para la boda, para el grado de la universidad, para el posgrado, para el nacimiento de la niña, y esas niñas pequeñitas, muchas de ellas todavía son clientas mías. Y hoy en día estoy sintiendo, y ya me ha tocado sentir, lo que se siente cuando una de esas clientas de toda la vida se va. Porque ya he vivido experiencias de... La más dura para mí fue de doña Mabel. Doña Mabel Moreno fue clienta de Darío. Cuando Darío se fue a vivir a Estados Unidos, se hizo clienta mía. Y un día ella fue y me dijo, Fer, me quiero cortar el pelo, me quiero arreglar hoy porque resulta que mañana tengo una cirugía muy importante. Okay. Y no sabemos qué pueda pasar. Okay. Obviamente yo estuve pendiente de su cirugía y por la noche su sobrina me dice, Fer, Mabel se nos fue. Como un mes después fue su hermana y me dice, ay, es que Mabel venía acá, yo sé que eres muy bueno, ta, ta, ta. Yo le dije, sí, ella vino el día antes de la cirugía, no sé qué, y me dijo, Mabel te tenía que querer mucho, ya se vino a despedir, porque ya no le contó a casi nadie lo que estaba sucediendo. Ella tenía un cáncer, la tenía muy invadida, y el riesgo de esa cirugía era que ella se podía quedar ahí. Y ella se despidió de la gente que quería. Y para mí, durísimo. Otra experiencia que para mí ha sido muy dura últimamente es ver envejecer a las clientas y ver los estragos que hace un Alzheimer, por ejemplo. Que una clienta que yo atendí hace 10 años me la traigan ahora y me mire y me diga, ¿y yo qué hago aquí? ¿Quién es él? ¿Por qué me va a cortar el pelo él? Después de que era una señora que me preguntaba por mi mamá, por mi hermano, por todo el mundo, que hablábamos bien, y de un momento a otro ver cómo el ser humano se baja y se deteriora. La fragilidad de la vida. Es fuerte, pero creo yo que esas mismas experiencias son las que me han enseñado a poder hablar con propiedad y con mis clientes poder hablar bien de la vida y la muerte. En este momento me considero un ser humano que no le teme a la muerte, que no sé si me voy a morir mañana, pasado, dentro de un año, cuando tenga 90, pero le pido al universo que sea muchos años más que me dé, pero yo ya hablo con tranquilidad de ese tema. Entonces, hoy en día a mí me dicen que una persona que estaba muy enferma murió y mi respuesta es, gracias a Dios, descansó. Seguro necesitaba descansar. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice, vos estás malo. Pues no, ¿cómo decís eso? Sí, es que habemos muchos que cuando ya cumplimos el ciclo y nos deterioramos, lo mejor es dormir y irse para la eternidad. Ese es el objetivo. Como tengo conocimiento bíblico, saco esta frase que es muy real. Yo le digo, Penny, pero es que para los cristianos morir es ganancia. Para aquel que cree en Dios, morir es ganancia. Entonces, ¿por qué tenemos que tenerle a ganar? A llegar a ese punto donde ya trascendemos y hicimos, ojalá, todo lo que teníamos por hacer aquí. Bueno, Fer, es muy bonito lo que dices y sí, es muy real, pero ¿sabes algo que admiro también mucho de lo que haces? Y es que yo veo tu peluquería como un centro de aprendizaje también para tu equipo de trabajo. Y a lo largo de estos años,
También he visto cómo personas han llegado, se han ido, otras se han quedado mucho tiempo, pero cada una de ellas se ha llevado una experiencia y un aprendizaje muy bonito y cada una de ellas en su quehacer o en lo que aprendió es muy buena. Sí. Esto ha sido también como algo muy chévere. Yo creo que Feli, asesor de imagen, es un semillero donde Dios ha puesto personas y personajes de una calidad humana y unas ganas de aprender grandísimas. Y para mí son mi legado. O sea, a estas alturas de la vida no me importa si uno de ellos me dejó de hablar, se olvidó de mí, no se acuerda quién soy, porque para mí simplemente es mi legado. Yo dejé una semilla. Para mí que el 99.9% de las personas que han salido de mi salón después de trabajar conmigo tengan trabajos en salones de alta gama, en televisión, que atiendan famosos, que tengan sus centros de belleza en otros países, en Londres, en Manchester, en España, en lugares donde yo digo, wow, ¿cómo así? ¿Estás viviendo allá? Sí, y aprendí. Es más, hay un caso muy especial de uno de mis pupilos que aprendió la peluquería, pero él tenía claro que él quería ser peluquero porque con el dinero que iba a ganar iba a estudiar y a hacer la universidad. Y hoy en día ejerció lo que estudió, pero también está ya en otro país trabajando como peluquero, pero tiene una conciencia diferente de lo que es el negocio de la peluquería, porque se superó la barrera de ser técnico a pasar a ser universitario, a tener un título de administrador de empresas. Entonces, para mí ver que uno pone la semillita y que en ellos florece, o sea, que era tierra fértil, es una satisfacción enorme. Fer, ¿cuál crees que es ese plus tuyo o ese elemento diferenciador de otros salones de belleza, de otros centros de belleza que ha logrado mantenerse durante estos 25 años y que sigue creciendo con fuerza? Porque no es como que, bueno, se abre una peluquería, está el boom, llega todo el mundo y después como que se apaga, se cierran muchas. No, tú has logrado mantenerte en el tiempo y estar a la vanguardia también. Mira, yo creo que en el negocio de la peluquería es muy importante estar presente siempre. Entonces, sí, yo me ausento porque viajo, pero yo nunca dejo de estar allí. Y nunca dejo de estar allí y de capacitar a las personas que están conmigo. La verdad es que cuando alguien va a pedir trabajo a otras partes y muestra que trabaja conmigo, normalmente la puerta se le abre. Y también ya me ha ocurrido el caso contrario, que la gente me dice, es que yo quiero trabajar contigo porque en este gremio todo el mundo dice que el que trabaja con vos aprende mucho. Entonces, vuelvo y digo, son ellos como semilla los que han mantenido viva a FL Asesores, aparte de que yo esté ahí regando esas semillas constantemente. Y creo yo que hay una parte importante para mí, y es que yo no me considero la típica peluquería comercial, donde lo que tú quieres, así se te caiga el pelo, yo te lo hago. Yo creo en una belleza que no esclaviza. Y la mayoría de mis clientas están como en sintonía conmigo. Yo creo en esa belleza donde no tienes que hacerte un retoque cada 15 días, un enjuague a cada momentico, sino que creo en esa belleza natural que sale tan de vos y es tan trabajar como sobre tu naturaleza, que vos podés ir a la peluquería cada 3 meses, 6 meses, pero jamás vas a dejar de ir precisamente por eso, porque no te vas a saturar y no te vas a aburrir. Soy fan de la belleza natural, soy el peluquero atípico que ama a las mujeres que deciden dejarse sus canas. Tengo una batalla grandísima porque siento que hay frases machistas sobre las canas con las que no puedo vivir y discuto con mis clientas y les intento enseñar, intento aprender de ellas, y que la gente cuando va a FL se sienta en familia, sienta que está llegando de un amigo. Yo creo que también hace parte de ese plus, que no están llegando a una peluquería donde hay 20 peluqueros y hay bulla y no puedes, no, estás llegando a un lugar donde las pocas personas que estamos atendiendo lo hacemos con todo el amor del mundo. Ay, Fer, qué bonito todo eso. Bueno, infortunadamente se nos agotó el tiempo, sé que quedaron muchos temas para un segundo programa, porque tu historia con tu familia, por ejemplo, es muy bella, con tus papás. Quería preguntarte por Luis, que es una persona muy especial, que ya luego vamos a conocer también aquí en Made in Cali. Pero bueno, muchas gracias por abrirnos tu corazón y de verdad muchas gracias por ser y por tener ese poder transformador del alma.
Gracias. La verdad que era una invitación importante para mí porque Lina me echó flores a mí y yo creo que lo tengo que devolvérselas todas. O sea, es una persona fenomenal, gran presentadora, periodista, dedicada a lo que hace, buena mamá, con unas hijas fenomenales. Entonces, estar aquí en una charla entre amigos era inevitable decir que sí, que aquí iba a estar. Ay, ojalá. Y ojalá te tengamos en una próxima temporada para continuar quiera, con esta cuando segunda quieran. parte, porque es una historia de verdad muy interesante. Fer, muchas gracias, muchos éxitos y que Gracias. sean muchos años más para FL. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes también, gracias por quedarse aquí hasta este momento conociendo la historia de Fernando López, más conocido como Fer. Todos invitadísimos a que lo visiten porque de verdad se van a encontrar, como él decía, no solo con una peluquería, sino con una terapia bellísima. Gracias, gracias, gracias a la Universidad Santiago de Cali, al Centro de Producción Audiovisual, a todo el equipo de Made in Cali y nos vemos en un próximo episodio. Chao.